Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Acción Positiva, ya en este ambiente festivo de las Navidades que estamos celebrando. Ya pronto van a iniciarse las posadas, acaba de pasar el Día de la Virgen de Guadalupe, de tanta importancia en los países nuestros, obviamente México, Guatemala, etcétera, tienen una tremenda celebración con mucha devoción y mucha fe. Así que pues estamos ya en un ambiente muy agradable, muy festivo, y cual también pues incluye algunas alegrías y algunos peligros, por así llamarlo. Dentro de los peligros que incluye está el hecho de que obviamente queremos expresar nuestro cariño, nuestro sentimiento hacia otras personas, y es una época en la cual hay una tendencia a que gastemos un poco más. Para comentar sobre este tema me acompaña hoy el licenciado Rodrigo Ponce, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias, Rodrigo, un gusto tenerte por aquí con nosotros. Gracias, Francis. Saludos a la gente de Acción Positiva. Gracias, Rodrigo. El licenciado Ponce es analista económico, ha estado en nuestro programa y nos ha compartido su experiencia en temas relacionados con, por ejemplo, una Navidad sin deuda que hicimos hace un par de años, el tema de las tarjetas de crédito. Entonces, para empezar ahí en materia, ya, Rodrigo, ¿cuál es la Guatemala económicamente que estamos viendo en estas Navidades? ¿Qué es lo que estamos recibiendo, Rodrigo? Bueno, buenas noches a la gente. Hablar de cómo está la economía de Guatemala o la economía de la gente al final del año 2012 es hablar y hacer realmente también un diagnóstico de cómo ha sido la política económica de este año, ¿verdad? Independientemente de quién sea el presidente, el ministro y los miembros de la Junta Monetaria. Guatemala, siento yo, sigue siendo un país con problemas económicos, con un aparato productivo formal estancado y con un sector informal en ascenso. Ahora, por ejemplo, Rodrigo, obviamente son temas que hemos tratado contigo tanto dentro como fuera de cámaras, ¿verdad? Pero el hecho de la economía informal, que no es exactamente lo que vamos a hablar hoy, pero sí me llama la atención cuando tú dices en ascenso, porque parte del esfuerzo y parte de la política que se busca es al revés, disminuir la economía informal, pero no se está logrando. Pero no se está mejorando, no hay ninguna instancia del sector público financiero que tienda a formar un programa de emprendedores e incorporarlos formalmente a la economía. Uno encuentra que de 10 empleos, prácticamente 6 son fuera de una patente de comercio y de una factura, y se dedican a actividades comerciales o de transformación de pequeña industria o pequeña empresa, pero al margen de los controles tributarios del Estado y de los pagos de Seguro Social, Intecape e IRTRA. Entonces, por lo tanto, se califican dentro del sector informal. El problema es que cuando uno, por ejemplo, escucha declaraciones del propio ministro de Economía, el licenciado Sergio de la Torre, que fue durante 10 años miembro de la Junta Monetaria por parte del sector privado y hoy es miembro de la Junta Monetaria por parte del sector público porque es el ministro, él mismo dijo que la economía informal se iba a incrementar el año entrante. Si los medios de comunicación no mienten, esa fue su declaración hace 2 meses. Y cuando uno mira el presupuesto del Estado para el año 2013, uno puede observar cifras como que hay una mejora en la recaudación del impuesto de la renta y hay una mejora en la recaudación por impuesto de importación y circulación de vehículos. Pero hay una constante, o sea, está estancado el pago del IVA, lo que va a recaudar el Estado por IVA y lo que va a recaudar el Estado por derechos arancelarios. Entonces, el IVA se transforma en comercio, es el reflejo del comercio, y los derechos arancelarios es el reflejo del comercio exterior. Entonces, cuando uno mira que en el presupuesto del Estado para el 2013 se contempla prácticamente las mismas cifras de recaudación del año 2012, es un ejemplo claro de que el propio sector público da por sentado que hay un estancamiento económico. Claro, ahora pues es un tema que pareciera un círculo vicioso, porque ¿cómo romper ese círculo? ¿Cómo impulsar a que la economía informal se vuelva formal? Porque parte de lo que se señala muchas veces, Rodrigo, es la dificultad para volverse formal, tanto trámite burocrático que hay que hacer, hasta llenar las planillas de pagos, etcétera. Yo voy a poner un ejemplo. ¿Por qué se vuelve un círculo vicioso? Porque Guatemala
es pobre, pero es un país rico, ¿verdad? O sea, Guatemala ni Centroamérica ha perdido 2 guerras mundiales, ni Guatemala ni Centroamérica le han tirado 2 bombas atómicas, ¿verdad? Y al cierre de esta semana, el viernes último, ¿verdad? El viernes último, se informa que Europa pues aprueba el Tratado de Libre Comercio con América Central. Y Europa ha tenido crisis severas. En este momento Europa tiene un acuerdo económico de libre comercio. Europa ha tenido crisis severas, está mal en este momento en algunos países, ¿verdad? Lo que todos hemos leído como efecto PIGS a lo largo, ¿no? Portugal, Irlanda, Italia, Grecia, España, ¿verdad? Y Guatemala está mucho mejor que esos países en su economía. Nosotros estamos mejor que la economía española. Sin embargo, ¿por qué se vuelve un círculo vicioso? Yo creo que se vuelve un círculo vicioso porque realmente Guatemala carece de política económica. A pesar de que los actores de la Junta Monetaria son 15 gentes durante los últimos 25 años, pero realmente Guatemala carece de una política económica. ¿Y por qué carece de una política económica? Porque no ha logrado dar resultados que tengan una mejoría medible año con año o quinquenio con quinquenio. Claro, y obviamente pues el impacto se siente diariamente, Rodrigo, cuando uno habla, por ejemplo, de la inflación y tanto que se discute que si es 7, que si es el 8, que si es 2 dígitos, que si la que dice el gobierno es la correcta, que si no. Pero si vamos a la realidad, por ejemplo, un ciudadano guatemalteco que hoy agarra un billete de 100 quetzales. Puede comprar 52 quetzales. ¿Cuánto compra? 52. Con un billete a 100, el poder de compra es de 52 quetzales, porque... Centavos de quetzal. Con un billete de 100 quetzales. Sí, de 100, 52, claro. Porque un quetzal tiene un poder efectivo de compra de 52 centavos. Tú decías quién tiene la razón, porque a veces las autoridades gubernamentales, independientemente de quién sea el presidente de turno, lo que hacen es que buscan un lenguaje en el diccionario y tratan de decir que la curva tiene una inflexión tal y que el tanto por ciento aquí, que el tanto por ciento allá, que son discursos técnicos que no reflejan la realidad de lo que vive un guatemalteco. La realidad hoy por hoy es que con un quetzal yo puedo comprar 52 centavos, ese es el poder de compra. Y la realidad es que el índice oficial de inflación que maneja tanto el Instituto Nacional de Estadística como el Banco de Guatemala no coincide con los 2 índices de medición de precios que tiene el sector privado. La Federación de Tiendas de Barrio, que está adscrita a una cámara empresarial, a una cámara comercial, hace un monitoreo de los precios de las tiendas por semana. Y la gremial de abarroteros, que está adscrita a otra cámara empresarial, solo que del lado de la industria, también hace un monitoreo de precios de sus productos en góndola de supermercado. Esos 2 índices de precios están por encima del índice de precios que maneja el Estado de Guatemala. Completamente. Y el guatemalteco que sale a la calle y que tiene que comprar, pues es la mejor medida, ¿no? Porque encuentra que prácticamente ya no le alcanza. En algún lugar yo leía que un análisis de cómo estaba la economía era el billete que más se utilizaba. Y hablamos de billete, ¿verdad, Rodrigo? Porque yo me recuerdo en los años en que las fichas, como las llamábamos, tenían un valor. Una moneda de 5 centavos. Sí, yo compré grapetes de 7 centavos. Sí, y ahora ya creo que en la camioneta. Ya, ¿verdad? Las fichas no valen absolutamente nada, pues prácticamente ya. Me pasé echando un lustre antes de venir para acá y tuve que pagar 5 quetzales, ¿verdad? Bueno, entonces eso es un reflejo de... Bueno, ahora, a pesar de ello, obviamente, pues estamos en esta época en la cual queremos regalar, queremos expresar nuestro cariño, etcétera, y obviamente pues habrá que dar presentes. Aunque ese deseo es genuino, es absolutamente claro y es bueno tener ese deseo de dar, ¿cuáles serían, qué te dijera yo, consejos sanos para que obviamente cumplamos con ello, pero no caigamos en quedarse, como se dice, enjaranado hasta el cuello, con la tarjeta llena? ¿Qué pensás en ese sentido, Rodrigo? Hay alguna situación, ¿verdad? El aguinaldo como figura tiene 47 años de estar en la economía del país, porque el aguinaldo lo instituye el coronel Peralta Zurdia cuando es jefe de Estado, en 1965, es cuando se da el primer aguinaldo en Guatemala. Sin embargo, ¿quiénes tienen derecho a un aguinaldo? Porque de 14 millones de guatemaltecos, las autoridades de planificación económica y el Banco Central estiman que son
6 millones los de la población económicamente activa, o sea, los que están en edad de trabajar, ¿verdad? Sin embargo, cuando uno mira la planilla del ICS, el ICS tiene 1.200.000 personas afiliadas con un número, o sea que la población económicamente activa formal, alguien que tiene un trabajo que va a recibir un aguinaldo, es de 1.200.000 en un país de 14 millones. Sin embargo, el mes de diciembre dinamiza la economía por el consumo que se da, ¿verdad? Por la misma época que hay una propensión al consumo, y el Estado, que es uno de los grandes empleadores de ese país, habrá fácil 700.000 burócratas, ¿no? Reciben un aguinaldo como lo recibe el resto de gente vinculada al sector privado organizado, como tú y como yo. Y entonces eso pues genera un circulante y ahí vienen las fechas comerciales en donde uno puede consumir. Ahora, la pregunta es, ¿me debo gastar todo? ¿Me debo endeudar todo? Porque ahorita nosotros vamos a un centro comercial y hay casas, hay algunas operadoras de tarjeta de crédito que le sacan a uno la fotocopia del DPI, te troquelan en ese ratito la tarjeta y uno principia a usar la tarjeta. Sin embargo, el artículo 50 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros dice que se prohíbe a las instituciones otorgar créditos sin verificar la capacidad de pago. Sin embargo, se está dando. Y entonces ahí hay un banco del sistema que fue ahorita multado con $20,000 y que sale publicado en el último boletín de la Superintendencia de Bancos porque otorgó créditos sin verificar la capacidad de pago. Lo mismo está sucediendo con las tarjetas de crédito que le están regalando ahorita en un centro comercial a uno. Y entonces es cuando viene, porque la tentación puede ser muy grande, ¿verdad? Entonces, es grande, ¿verdad, Rodrigo? Sí. Hay que saber decir no a la tentación. Ahora el problema que tienen muchos guatemaltecos, que es por ejemplo lo que me pasó a mí y le puede pasar a alguien también de este estudio, es que uno a veces no aprende hasta que no cometió el primer error, ¿verdad? Hay un dicho que dice que la experiencia entra por el propio cuero, ¿verdad? Yo me logré limitar y logré hacer un uso sabio de la tarjeta de crédito después de que tuve problemas con la tarjeta de crédito, en una época de mi vida. Y obviamente yo creo que parte de lo que aquí nos está diciendo el licenciado Ponce es de que aprendamos de los errores de los otros, ¿verdad? Porque no hay nada tan fácil, Rodrigo, como sacar la tarjeta, presentarla, te la troquelan y ya hiciste la compra, ¿verdad? Y dice, bueno, pero llega el término en que tenés que pagarla. Entonces, yo creo que ese es un punto clave y fundamental. Pero, por ejemplo, algo que tú mencionaste en algún momento me llama la atención. El aguinaldo es creado por el coronel Peralta Zurdi en su momento. Fue jefe de Estado. Obviamente es algo que viene a apoyar pues, a la persona, a la economía. Pero, por ejemplo, ese aguinaldo prácticamente se gasta, ¿verdad, Rodrigo? Sí. No hay ahorro, no hay absolutamente nada. Ahora, cuando el quetzal hoy vale 100 quetzales, hoy valen 52 quetzales, ¿eso fomenta el ahorro o no? Porque podía alguien preguntarte, mire, yo voy a ahorrar la mitad de mi aguinaldo, y resulta que el año entrante ya no va a ser 52, sino que va a ser 40. Sí. ¿Cómo funciona esto? Primero, no fomenta el ahorro porque el propio sistema bancario y el propio sistema cooperativo de ahorro y crédito o las financieras privadas, no hay ninguna inversión que te esté pagando más del 9%. Y realmente el índice de inflación anda, según mi enfoque, anda en los 2 dígitos, o sea que está de 10 en adelante. Arriba de eso, claro. ¿Verdad? Porque uno lo puede ver en combustible, cómo subió el precio de los medicamentos, el colegio, el impacto del colegio, cuánto vale una bebida gaseosa, por ejemplo, una cerveza que está considerada dentro de la canasta básica familiar, a pesar de que hay algunas gentes que no tomamos, ¿verdad? Pero es un producto que se consume. Y entonces el aguinaldo está comprobado, medido en estudios de mercado, que el aguinaldo se utiliza para consumo y el bono 14 para pago de deudas. Eso está medido ya en la economía del país. Y es entendible que se use para consumo porque hay necesidades insatisfechas en las familias guatemaltecas, en los grupos familiares. Y 2, porque realmente ese salario número 13 que uno recibe en el año es solo un compensador del desequilibrio que tiene la balanza económica del país, ¿verdad?
Pero siempre va atrás, ¿verdad, Rodrigo? Porque obviamente, sí, como tú dices, pues lo que un banco o una institución financiera pudiera pagar está por abajo totalmente de la inflación. Te hacía la pregunta porque economías como Alemania, por ejemplo, economías sólidas que no son de los PIGS y que son los que están viendo cómo los rescatan, se fomenta mucho el ahorro. Sí. Pero también, por otro lado, tienen tasas de inflación bajas, diría yo, porque no tendría ninguna lógica ahorrar para que tu dinero simplemente sea erosionado en un banco. Sí, pero, por ejemplo, tenemos, bueno, en la teoría económica, hablando de lo que dicen los libros, diría el Muso Ayao, que en paz descanse, que fue un gran profesor económico, el ahorro era igual a la inversión. Eso está en cualquier libro de economía. El ahorro es igual a la inversión. Un centavo es la base de un capital fomenta la empresa privada y la empresa privada genera libertad, si lo miras desde ese punto de vista. Sin embargo, tenemos países como España ahorita, donde Rajoy propuso quitar el aguinaldo. Ya tenía serios problemas. Eso, siempre y cuando se institucionalice, y ya no se puede dar marcha atrás, porque así como en Guatemala, en muchos países del mundo, lo que abundan son los asalariados en relación de dependencia. Claro. Ahora, en nuestro país, el problema de no poder ahorrar es que realmente tampoco hay una tasa de interés atractiva. Y si te das cuenta, el verdadero esfuerzo de mercadeo de las instituciones financieras es en colocar un crédito a intereses altos en lugar de vender un certificado de ahorro confiable. Ese es el verdadero estigma del sistema financiero del país. Claro, pero a pesar de ello, pues obviamente la inflación se comería en alguna forma el ahorro. Sí, porque no compensa eso. No compensa, ¿verdad? Ahora el aguinaldo, imagínate, sí, Rajoy, el gran problema, pues, porque dice cómo va a quitar, sobre todo en estos estados benefactores, ¿no? Pero estos estados benefactores, vemos los resultados terribles que están viviendo, porque de aquella España que realmente era muy sólida en su potencia económica, hoy sabemos que está en tremendos problemas. ¿Pero por qué tienen los problemas? Por las malas políticas que tomaron, porque sobreendeudaron al país, ¿verdad? Y entonces alto desempleo. Guatemala está en ese momento. España tiene el 25% de desempleo abierto. Si a mí no me falla la memoria, lo último que yo leí es que teníamos nosotros, ellos hablaban del entre el 6 y el 7% de desempleo abierto. Ellos, me refiero al sector público financiero de este país. Y es donde el sector informal salva esa gran presa de guatemaltecos que no tienen un trabajo, porque lamentablemente en Guatemala, si tú te das cuenta, un adulto no consigue trabajo y un niño tiene que trabajar. Y entonces, si tú no rompes ese círculo vicioso, no nos vamos a lograr desarrollar. Y entonces puede estar Mandrake de presidente o Superman, ¿verdad? No tiene que ser ni el ingeniero Colón, ni el general Pérez, ni el ingeniero Serrano. Puede llegar cualquier profesional. Si nosotros no logramos romper ese círculo, el país no se va a desarrollar. Y fíjate que uno de los elementos que uno mira, por ejemplo, cuando uno estudia el presupuesto del Estado para el año entrante, 40% de ese presupuesto entra con déficit. O sea que el Estado ya debe 40%. Y entonces te quedan, por un quetzal que entra a las cajas fiscales, te quedan 60 centavos. Te quedan 60 centavos porque hay 40 de deuda. De ahí, entonces tú tienes que quitar los aportes constitucionales, que son 5 centavos para la San Carlos, 10 centavos para las municipalidades, 3 para el deporte, 2.5 para la Corte Suprema, 7 centavos más en aquel margen de compromisos y candados constitucionales. Entonces, el presidente de la República o el sector público tiene realmente 32 centavos para trabajar. Quitas lo que se van a robar, ¿verdad? Que son 15 centavos, y entonces queda 15 centavos por un quetzal para trabajar. Entonces, podemos tener un presidente bien intencionado que no tiene dinero para ejercer realmente una política de ejecución de proyectos de inversión, y eso se transforma después en un estancamiento de la economía del país. Claro, pues es un problema complicado verdaderamente, ¿verdad, Rodrigo, de resolver? Pero volviendo un poco al aguinaldo también, porque cuando viene el aguinaldo, como tú dices, se usa para gastárselo, ¿verdad? No para ahorro ni para pagar deuda, pero por ejemplo también la ley permite, digamos, que el aguinaldo se pague en dos porciones, sí, en dos partes, a decisión voluntaria, pero
También en enero viene algo... La cuesta de enero. Sí, la cuenta de enero, porque en enero los niños regresan a clases, hay gastos muy fuertes. ¿No sería también lógico en alguna forma partir el aguinaldo en dos? Claro que cada quien puede disponer de su dinero. Eso ayuda al trabajador, ¿verdad? No entregarlo ayuda al trabajador porque siempre se mantiene un poquito de dinero, porque uno tiende a gastárselo todo. Sin embargo, lo que se recomienda, la lista de útiles la da en octubre, ¿verdad? Cuando uno cancela la última cuota del colegio y tiene que reinscribir en el colegio a los hijos. Y entonces, si no se han comprado, realmente el aguinaldo se puede cubrir para comprar los útiles, para comprar los uniformes, ¿verdad? O para poner al día la casa. Pero acuérdate que los chapines siempre estamos acostumbrados a no hacerlo exactamente a tiempo. ¿Cuál es el año entrante? ¿Cuáles son tus preocupaciones más importantes en cuanto a la economía? Tú ya nos comentabas pues no incremento en el IVA, no incremento en otros impuestos en cuanto a la recaudación. Pero ¿cuáles serían tus preocupaciones para Yo el lo podría próximo enfocar año? desde 3 puntos de vista, Francis. Lo podría enfocar desde el punto de vista como un trabajador asalariado. Lo podría enfocar desde nuestra perspectiva como sector privado gerencial y la podríamos enfocar desde la perspectiva del sector público donde ni tú ni yo estamos metidos. La primera es en el sector asalariado como un trabajador en relación de dependencia, realmente no hay dinero que alcance y no hay salario que cubra las necesidades inmediatas de un guatemalteco en condición de clase media baja. El salario mínimo en este país es de 2.300 quetzales y una buena carreta de supermercado ronda los 3.000 quetzales. La canasta básica familiar es de 4.500 quetzales, o sea que estamos por encima del salario mínimo. Y entonces eso te da la pauta de que el asalariado en relación de dependencia se tiene que apretar mucho el cinturón para sobrevivir, ¿verdad? Desde el punto de vista empresarial, desde la figura gerencial que uno tiene, la preocupación es que el esquema fiscal que pretende imponer el Estado de Guatemala después de la reforma tributaria con el decreto 10/2012 nos obliga a los administradores a tomar ciertas medidas prudenciales, porque el Estado está desordenado en su política tributaria y realmente uno tiene que estar muy al pendiente y hacer un gran esfuerzo para no cometer dolos o errores en la administración gerencial de uno para no incurrir en problemas con el fisco. Y desde el punto de vista del sector público, yo creo que ellos tienen un serio problema. Yo dudo que la Superintendencia de Administración Tributaria llegue a recaudar las metas que ellos están pidiendo de montos de tributos, y aparte de eso ellos mismos están reconociendo en el presupuesto, cuando yo te menciono que van a cobrar la misma cantidad de IVA y la misma cantidad de derechos arancelarios, ahí tácitamente el sector público está reconociendo que van a tener un estancamiento en la economía el año entrante. ¿Qué haría yo si tuviera la oportunidad de mejorar la economía del país? Si fuera un asalariado en relación de dependencia, trataría de incrementar mis ingresos en función de productividad, ¿no? O sea, no necesariamente ganarme mi salario de 8 a 5, porque yo entro de 8 a 5, sino que trataría de buscar bonos por productividad, en dado caso yo no pueda poner un propio negocio. Aunque no es un sistema que está instaurado, ¿verdad? Porque no muchas empresas trabajan en ello, aún la misma ley laboral tampoco lo mira muy bien, Rodrigo. Pero ya existe, porque fíjate que, por ejemplo, hay 15 universidades en el país y las 15 universidades tienen contratos de 2 horas, 4 horas, 6 horas y 8 horas, ¿verdad? Entonces ya se puede. Desde el punto de vista del sector privado, yo creo que se necesitan hacer programas como para atraer algunos flujos de capitales fuertes, como las remesas familiares, que es el primer generador de divisas. Y yo, en mi particular perspectiva, pues estaría deseoso que Guatemala dolarizara su economía. Yo creo que ante la carencia de una política económica seria que no existe en este momento, el dolarizar la economía de Guatemala, aunque la gente pudiera pensar que es un shock duro, creo que es una alternativa
para mejorar las condiciones de crecimiento económico, no de desarrollo económico, de crecimiento económico en el corto plazo. Y si yo estuviera en el sector público financiero, específicamente en el lado tributario, yo haría un censo fiscal antes de tratar de tener políticas coercitivas para el cobro de impuestos, porque el censo fiscal te puede ampliar la base tributaria, que ese es el problema de este país, que no ha ampliado su base tributaria. Y ese es un tema, Rodrigo, que se habla constantemente de la ampliación de la base tributaria, ¿verdad? Y a pesar de que se habla y se comenta, pues realmente nunca sucede. Entonces hay sectores pequeños en realidad que son los que siguen cargando con el impuesto, que siguen cargando con ello. La remesa familiar, pues obviamente ese tremendo apoyo que dan los extranjeros, los guatemaltecos viviendo en el extranjero y que no genera costo, porque ahí sí que todo es ingreso sin un costo, aparte del costo social, aparte del costo familiar. Pero obviamente todo esto es fundamental. Rodrigo, a mí me gustaría que estamos en esta época navideña, ¿verdad? Y ya estamos también a punto de terminar este programa. ¿Cuál sería el mensaje que tú quisieras dejarle a nuestra cámara acá, a la gente que nos está viendo y nos está escuchando? ¿Cuál sería el mensaje más importante que tú quisieras dejarle para estas Navidades? Yo el mensaje que daría es que realmente la economía del país y la economía individual puede mejorar mucho. Uno no tiene que depender de las decisiones del sector público para poder generar un trabajo y para generar una riqueza. En el esfuerzo individual está el sentar la semilla de desarrollo colectivo de este país. Y entonces, si vamos a tener pocos centavos, pues comámonos un tamal en lugar de comer un pavo, ¿verdad? Tomémonos un ponche en lugar de tomarnos un trago importado. Pero básicamente yo creo que el esfuerzo y la tenacidad de la sociedad guatemalteca, aprovechando, por ejemplo, ahorita que vamos a tener el Bactún, ¿verdad? Que no es el fin del mundo, sino que es el cambio de una nueva era. Comienzo de una nueva era. Según la herencia de la cultura maya que nosotros heredamos en este país. Entonces, el 2013 tiene que ser enfocado con optimismo. Y yo le diría a la gente que el único lugar donde el éxito está antes del trabajo es en el diccionario, de ahí no está en ningún otro lado. Y entonces yo creo que el guatemalteco es un hombre trabajador, es una sociedad trabajadora y vamos a salir adelante todos en este país. Rodrigo, te agradecemos muchísimo este mensaje que nos has dejado, pues a todos ustedes que nos están viendo y nos están escuchando ya prácticamente a un domingo de que estemos celebrando la Navidad, les queremos enviar de nuevo un cordial saludo en nombre de Acción Positiva. Creo que hemos recibido un muy buen mensaje del licenciado Rodrigo Ponce y bueno, sigamos adelante, escuchemos lo que nos están diciendo, apliquémoslo en nuestras compras navideñas y nos vemos la próxima semana con más Acción Positiva. Muy buenas noches.